Bendiciones, hermano, en este viernes. Gracias a Dios que estás con nosotros. Estamos ya en estas viernes de estudio. Gracias por la sintonización, gracias por seguirnos. Seguimos en el estudio del libro de los Efesios. Pero antes de todo quiero darte un anuncio. Vamos a estar trabajando en la remodelación del Salón de Banderas. Vamos a estar trabajando el día 2 y 3 de octubre, viernes y sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a pintar, vamos a remodelar y necesitamos que si tienes tiempo puedas venir a ayudarnos. Esto es con el fin de que ahora que ya abramos más la iglesia, vamos a poder hacer uso del Salón de Banderas y queremos que seas parte. Ven con nosotros, ayúdanos y haz tu iglesia que sea un poco mejor. Así que todo el mes de octubre vamos a estar haciendo mejoras, pero por lo pronto la pintura la vamos a tener el día 2 y 3 de octubre. Si puedes venir, ven porque nos ayuda a mover las cosas, a tener un momento también de convivio los hermanos juntos. También te hago saber de que ya pronto nos vamos a reunir los grupos de las mujeres y de los varones. Vamos a empezar el día 1 de octubre, jueves, los varones en el Salón de Banderas. Igualmente el viernes, octubre 2, se van a estar reuniendo las mujeres en el Salón de Banderas. Recuerda, si estamos mencionando nada más adultos, padres pueden venir el jueves y la esposa puede cuidar a los niños en casa y viceversa, el viernes el papá puede cuidar a los niños en casa y puede venir la esposa. Vamos a abrir la iglesia para que tengas la oportunidad, si puedes, vengas y compartas con nosotros. Vamos a tener estudio, por supuesto, alabanza, pero si no puedes, gloria a Dios, puedes verlo probablemente el viernes en Facebook Live. Así es que estos son los anuncios que tenemos. Ya pronto estamos reabriendo poco a poco los pequeños grupos hasta que ya se ha permitido más adelante. Pero gracias, hermano, que estás con nosotros en este día. Hoy vamos a continuar con el libro de los Efesios. Hoy nos toca el capítulo 5. Pero antes que empecemos, vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este momento. Señor, en esta tarde te damos gracias, mi Dios, porque tú sigues siendo fiel. Gracias por el privilegio que tenemos de estar escuchando tu palabra, Dios mío, en este viernes. Gracias porque tienes algo atesorado para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque hay muchos que no tienen el privilegio que tenemos nosotros de poder estar escuchando libremente, Dios. Te pido, Padre mío, también que uses mis labios, mi mente, mi corazón y sé tú trayendo el estudio, mi Dios, para todos nosotros. Santo Dios eres tú, Padre. Te pido que uses todo lo que está en nosotros para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, que estás nuevamente, ya te lo dije al principio, pero hemos estado estudiando, tú sabes, recuerda, nos vamos meses atrás, ya cumplimos 6 meses de cuarentena y hemos estado estudiando desde el libro de los salmos graduales, fuimos al libro de Colosenses, ahora ya estamos casi a punto de terminar el libro de los Efesios. Ha sido de gran bendición para mí nuevamente el recordar, estudiar lo importante que las cartas paulinas nos han dado y nos han arrojado ese espíritu de luz para cada uno de nosotros. Recuérdalo bien, en el libro de Efesios, como lo vimos las semanas anteriores, se le atribuye que es la corona de Pablo. Es una de las mejores cartas que él pudo haber escrito, inspiradas por Dios. Hemos visto en Efesios también que lo pone la iglesia como cabeza, la iglesia como cuerpo, y les dice que nosotros somos un privilegio, que somos llamados hijos de Dios. Y así se está yendo el libro de los Efesios con ciertas pequeñas doctrinas, pero ahora nos toca hablar más bien de la conducta de cada uno de nosotros, los cristianos, cómo debemos caminar en luz, cómo debemos caminar en amor y cómo debemos caminar en sabiduría. Ahora es el consejo, recuerda, ya está hablándole a nosotros los cristianos. Ahora nos está hablando directamente nuestra manera de vivir, cómo debemos vivirla. Ya recuerda, nos dio partícipe de la iglesia.
en los primeros capítulos. Ahora nos pone, lo veíamos en el capítulo 3, tanta hermosura que nos dice, ustedes son hijos del Dios viviente. Ahora, en este capítulo, vamos a estar viendo cómo debemos conducirnos. Conducirnos en amor, conducirnos en obediencia, en luz y con sabiduría. Eso es importante que tanto tú como yo podamos entender, comprender en realidad la riqueza que hay en esta epístola de los Efesios. Así es que vamos a darle lectura primeramente capítulo 5 del 1 al 7. Del 1 al 7 vamos a estar leyendo Efesios capítulo 5 versículo 1 al 7 y tenemos que andar en amor. Es uno de los consejos que nos da Pablo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué preciosos versículos. El 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Aquí si te das cuenta, Pablo está diciendo lo importante que somos nosotros para imitadores de Dios. Nos pone el ejemplo, nos pone que nosotros debemos seguir y actuar conforme a la voluntad de Dios. Nos está diciendo que necesitamos ser ejemplo. Déjame leer el lenguaje actual y nos vamos a dar cuenta de algo de hermoso. Dice, ustedes son hijos de Dios. Nosotros, tanto tú como yo, somos hijos de Dios, ya no somos creación. Ahora somos hijos de Dios que tenemos una herencia incorruptible, que tenemos la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús. Y Él los ama. Fíjate nada más Pablo, poniendo la intención nuevamente y dándote un lugar especial como hijo de Dios. Como diciendo, tú eres una joya para Dios. Y así lo pone de esta manera, porque dice, ustedes son hijos de Dios. Y que no cabe la menor duda. Por eso les está recalcando que en realidad ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Y les está reafirmando, les ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Tenemos que guiarnos en amor. Tenemos que guiarnos con Él, tratar de ser como Él. Sabemos que es difícil, hermano, pero necesitamos nosotros como cristianos hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Es algo que nos está encomendando, diciendo, tienen que mejorar cada día, ser como Él. Y dice más adelante, deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. La palabra amor vuelve a usarla Pablo de una manera especial, diciendo, amarnos los unos a nosotros. Así es que esa es la oportunidad que tenemos como cristianos, de ser imitadores de Dios, tratar de caminar rectamente. Soy amado por Él y como soy amado por Él, tengo que amar a mis hermanos, tengo que amar a mi prójimo. Dice, deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Lo compara aquí como una ofrenda agradable. Lo compara aquí a Cristo como algo que es lo más agradable, como un aroma grato que llega a la presencia de Dios. Nosotros, igualmente, hermanos, debemos desprender
ese aroma a Dios, ese aroma fragante, ese olor que solamente Cristo nos puede dar. Fíjate que para nosotros es importante, hermano, que tengamos esa condición de hijo, de que soy amado y que amo a mi prójimo. Y eso nos hace sencillamente, hermano, y creyéndolo. No tenemos que ir a hacer otro tipo de sacrificio, pero siendo obedientes, llevando el amor, ser imitadores de Jesucristo. Eso simplemente va a empezar a desprender un aroma, hermano, fragante delante de nuestro Dios poderoso. Así lo compara Pablo a cada uno de nosotros los cristianos que amamos, que queremos ser igual que Dios, bueno, no igual, pero tener esa dirección como buen cristiano y caminar rectamente, simplemente eso más que suficiente para poder desprender aroma agradable. Claro que también hay aromas desagradables, pero a nosotros los cristianos nos conviene a que nosotros tenemos que producir aroma fragante a Dios. Y dice aquí más adelante en el versículo 3, dice, ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben hablar pecados sexuales, ni de desobediencia, ni ambiciones exageradas. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros como hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestros labios, tenemos que cuidar nuestro corazón. Aquí lo está diciendo claramente de que evitemos hablar malas palabras, que evitemos también el problema de, como lo dice aquí, de pecados sexuales. Recuerda que esto es muy fuerte, ese problema que tienen en Éfeso, de la cuestión de que anteriormente era una de las ciudades bien cosmopolitas de Asia, en el cual también había mucho pecado, había abundancia de pecado. Y por supuesto, la sexualidad era algo tremendo en ese tiempo. Recuerda, tenemos ahí el templo de la diosa Diana, que es de la fertilidad. Y todas esas ideas que traen en Éfeso, y no es normal, vaya, que aquí Pablo les está diciendo acerca de los problemas sexuales. Era tanto, pero nosotros como cristianos, y le está hablando a ese grupo de cristianos, diciéndole que se deben de cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, todo tipo de situaciones difíciles. Aquí porque Éfeso estaba en su trayectoria, había sido muy dedicada al pecado que existía en la ciudad. Por eso Pablo les hace distinción precisamente a los cristianos de ahí de Éfeso, que Dios les ama. Tenemos que seguir caminando en amor, andar en amor y también confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Y como buenos hijos tenemos que desprender ese aroma delicioso y fragante a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos está dando la recomendación que evitemos todo tipo de problemas, que evitemos todo tipo de mentalidad diferente que no sea agradable a Dios. Todo pensamiento, todo corazón, tenemos que nosotros en realidad ser cambiados como hasta ahora lo hemos sido a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tú y yo somos hijos. Y como hijos tenemos que seguir el patrón que nuestro Padre nos da. Nuestros papás siempre hicieron lo mejor por cada uno de nosotros. Ellos trataron de guiarnos, de darnos la oportunidad de seguir adelante. Asimismo, Pablo les está diciendo que Dios está con ellos, que Dios está protegiendo, que Dios está a su lado. Pero también es parte de nosotros el ser recíprocos con el Padre. También nosotros tenemos que tener cierta responsabilidad para con nuestros padres. Ahora aquí lo vemos que como hijos de Dios también tenemos cierta responsabilidad de ser buenos hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. Y eso nos lo han dicho mucho nuestros padres. Cada uno somos responsables de nuestros propios actos. Aquí es similar lo que está diciendo Pablo, que nuestros actos deben ser bien dirigidos, caminando, andando en amor, andando en prudencia, andando en paz y caminando como solamente Dios nos ha prometido que Él está con nosotros. Es interesante lo que les está diciendo.
También le dice, no digas malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso es incorrecto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Me imagino, y quiero imaginarme un poco esa ciudad de Éfeso, un poquito descontrolada, en pecado, que aún les está recordando a los cristianos, les está recordando a ellos mismos, les está diciendo, sabemos que crecieron en un ambiente hostil, sabemos que crecieron y nacieron en esta ciudad pecaminosa y sabemos bien que ustedes van como cristianos desprendiendo olor agradable a Cristo Jesús. Pero ahí les vuelve a recordar, son diferentes, ya no son iguales, ya han cambiado, ya tienen a Cristo. Y créeme, hermano, cuando uno tiene a Cristo, empieza a cambiar. Paulatinamente empieza a cambiar poco a poco. Probablemente en algunos de nosotros, Cristo Jesús ha hecho un cambio increíble, pero vemos otros que hemos estado cambiando poco a poco. Hemos estado cambiando poco a poco. Y aquí les vuelve a recordar Pablo que no usen su boca y su corazón para lo malo, para malas palabras, para sensualidades, para todo lo que el hombre está expuesto sin Cristo. Toda la exposición, aún todavía, nosotros como cristianos debemos detectar y ver cuando el enemigo trata de confundirnos o el enemigo trata de desviarnos de nuestra mirada en Cristo Jesús. Hay algo importante, platicaba esta mañana con una persona, y cuando uno empieza a quitar la mirada del Señor Jesucristo, empieza a desviarse. Tanto tú como yo y los de Éfeso y Colosas y todos esos hombres que hemos recibido a Cristo como tu Salvador, en realidad necesitamos tener esa visión en Cristo nuestro Señor. No quitar la mirada de Él. Es muy fácil en un momento de quitar y desviar nuestra mirada y nos va a conducir a otras direcciones. Lo que podemos ver en esta parte de la palabra de Dios es que nos está dando Pablo dirección. No hagan esto, no usen palabras, no hay obscenidad en su vida. Ustedes son los hijos de Dios, ustedes tienen que comportarse como tales. Y te decía que a veces nosotros cuando quitamos la mirada del Señor es fácil de desviarnos. Muy fácil, hermano. Y aquí me estaba platicando con una persona esta mañana y me dice, ¿se acuerda cuando nuestros abuelos, aquel tiempo que la gran mayoría se dedicaba al cultivo? Y le dijo, sí, casi la gran mayoría. Él es de Guatemala, en México y todos estábamos platicando con él. En cada región de nosotros, nuestros abuelos trabajaron duramente en la siembra. Y platicábamos y me decía, yo recuerdo a mi abuelo que él tenía unas parcelas. Y sin embargo no había la maquinaria que hay hoy en día. Hoy tenemos tractores que tienen hasta GPS y tienen todo y tratan de hacer las líneas rectas porque quieren aprovechar al máximo cada pie cuadrado de tierra. Igualmente lo hacían nuestros abuelos. Ellos tenían que aprovechar la parcela en cada espacio perfecto, cada pulgada cuadrada. Ellos tenían que cuidarla porque era productiva. Y sin embargo, dice, estábamos platicando, y antes lo que usaban que era una yunta y un buey, y tenían que arar la tierra. Y dice, lo impresionante es de cómo nuestros abuelos hacían esas líneas tan perfectas, derechitas, con una yunta y un buey. Y simplemente dice, simplemente porque ellos, nuestros abuelos, decía su abuelo, él ponía la mirada en un punto. Ponía la mirada en un cerro, probablemente un árbol, no sabemos, pero él tenía la mirada, dice, directamente a ese lugar y la yunta y el buey tenían que ir derechito, derechito, derechito y no desviarse en absoluto. ¿Por qué? Porque tenían que aprovechar al máximo la tierra, tenían que aprovechar al máximo todo el cultivo, a lo cual ellos no quitaban la mirada de ese punto y con el buey y el arado iban caminando derecho, 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 derecho hasta que llegaban a ese lugar. Le digo, es cierto, es increíble.
Y eso es verdad. Porque ellos, aún no teniendo GPS, no teniendo todos los tractores posibles, ellos lo que hacían era de no quitar la mirada de ese punto. Ya fuera un cerro, fuera un árbol, y era lo que los iba a guiar rectamente, porque tenían que aprovechar al máximo cada pie cuadrado de tierra para producción. Así pasa con nosotros. Me imagino a Pablo que les está dictando y diciendo, no quiten la mirada, sean como Dios, que sean imitadores de Él, caminen rectamente, amen a su prójimo. Y no usen malas palabras. Antes las usaban, hoy ya no. Hoy no va con ustedes, ahora no les pertenece. Y les da un tipo de corrección, porque me imagino que ha de haber oído cómo se expresaba en la iglesia dentro de la iglesia. Los hermanos, vaya la redundancia, cómo se expresaban los hermanos dentro de la iglesia. Porque aquí está hablando a aquellos cristianos, no le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia. Probablemente Pablo escuchó que decían algunos una mentira o que decían malas palabras, no lo sabemos. Pero gloria a Dios que aquí Pablo está usando, no lo sigan usando, sigan adelante. No usen malas palabras, no usen la sensualidad, caminen rectamente. Ustedes son hijos de Dios, deben de ser responsables de sus actos delante de Dios. Qué lindo, hermano, cuando nosotros somos corregidos por Dios, que nos dicen que no debemos hacer esto, que no debemos hacer lo otro. Gracias por esos pastores que hay, gracias por los líderes que están observando y en su momento nos dicen, no hagas esto, no es correcto. Qué bonito, hermano, que tenemos un pueblo que nos amemos de esa calidad. Un pueblo que nos amemos tremendamente al cuidado de cada uno de nosotros. Si vemos a alguien que no está caminando correctamente, es agradable delante del Señor, es agradable delante de Él poder decirle, hermano, eso no es posible. ¿Sí me entiende? Entonces es hermoso cuando viene la corrección, no corrección, sino que nos viene y nos dicen, esto no está bien. Está haciendo lo mismo que está haciendo Pablo. Pablo está trayendo corrección a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque escuchó malas palabras, escuchó malos comentarios y tiene que decirle, no hagan esto, por favor. Ustedes son hijos de Dios, son hijos del Altísimo. Los ama grandemente, a lo cual les está insistiendo de esa manera. Como te dije ahorita, es bonito que a veces alguien nos diga, hermano, no está correcto esto. ¿Por qué? Porque nos está evitando problemas posteriores. No lo tomen como una reprensión cuando un líder, un hermano que les ama, les diga, hermano, esto no está bien. No lo tomen así como humanamente o mundanamente, quiero decirlo. Tómenlo como un consejo, como lo está haciendo Pablo con la iglesia de Éfeso. Si hay algún hermano que se aproxima y te dice, ¿sabe que no está bien esto? Oh, gracias, hermano, gracias por decírmelo. No lo había notado. Es muy importante que nosotros, en realidad, demos gracias cuando empecemos a salirnos de la línea. Así como ese agricultor que tiene la mirada puesta en ese punto, donde no tiene que quitar su mirada. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar al máximo cada pie cuadrado. Tiene que aprovechar al máximo cada pie cuadrado. Y así mismo, hermano, en tu vida y en mi vida. Tenemos que aprovechar al máximo esta vida. Tenemos que aprovechar al máximo todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprovechar al máximo una familia hermosa que el Señor te ha dado. Aprovechar al máximo un trabajo que el Señor te ha dado. Aprovechar al máximo la iglesia en la cual el Señor te ha puesto. Aprovechar al máximo el liderazgo que tienes en la iglesia. Aprovechar todo al máximo, hermano. Y por eso Pablo nos está hablando a nosotros. Cambien su manera de pensar. Recuerda que se lo dijo a los romanos. Ahora se los dice cambiar nuestra manera de pensar. Aquí está diciendo, cambien esto malo por las cosas buenas. Caminen en amor, caminen en luz, caminen en verdad,
Qué importante es que nosotros, hermanos, como iglesia, podamos exhortarnos unos a otros, en el sentido de que si hacemos algo mal, haya alguien que nos diga, ¿sabes qué? No está bien esto. ¿Por qué? Porque está alineando tu línea recta hacia Dios. Él está haciendo como ese que te está metiendo nuevamente al camino, de no desviarnos de esa brecha a la cual no hemos quitado la mirada. Tenemos que llegar hasta donde el Señor tiene planeado para nosotros. Y dice, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o incendentes, le sigue diciendo, dice, tendrá parte en el reino de Dios. Y se los explica claramente en este versículo. Dice, si ustedes empiezan a hacer lo que no es agradable a Dios, tendrán consecuencias. Eso es una matemática muy fácil. Si hacen las cosas bien, agradable a Dios. Si hacen las cosas mal, desagradable a Dios. Y como lo dice aquí, no tendrán herencia en el reino y parte en el reino de Dios. Es tan sencillo, ¿me entiendes? No tiene otro obstáculo que vaya a decir, sino que simplemente si hacen las cosas mal, tiene sus consecuencias. Y si hacen las cosas bien, tienen también sus consecuencias. Pero unas son para bien y otras son para mal. Qué bien les está explicando aquí Pablo a los de Éfeso. Les está animando, les dice, tú eres algo especial para Dios, tú eres un hijo de Dios, debes ser como tu padre. Nosotros como hijos muchas veces queremos ser como nuestros padres. Muchas veces queremos de niños, yo quiero ser como mi papá, yo quiero hacer lo que mi papá hace, yo quiero hacer lo que mi papá tiene. Y nos ven a nosotros como el super papá. Y a veces quieren ser, muchas veces, igual que nosotros. Ahora, tú como hijo, queremos también ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser imitadores de Él, le dice Pablo en otra parte de la palabra. Así es que tú y yo estamos comprometidos a ser como Cristo lo es. Y luego dice aquí más adelante, dice, no se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no le obedecen. Y le dice en el versículo 6 de la Reina Valera, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente. Nuevamente les dice precautoriamente, le digo, no hagan esto, no escuchen esto. No metan a su cabeza cosas que no son, porque va a tener consecuencias. Aquí lo expresa diciéndolo, que dice aquí, así Dios castiga temiblemente a quienes no le obedecen. Ahí le pone la expresión de castigo. Cuidado, la ira lo pone en la Reina Valera. Porque a veces es desagradable, como hijos lo puedo entender, cuando un hijo hace algo malo, ¿verdad? Tiene y está expuesto a ser reprendidos por el papá. Por supuesto, cuando hacemos algo malo de niños, no vamos a esperar que nos aplaudan. Cuando hacemos algo malo, estamos esperando una reprensión. Eso es de niños. Ahora, en la palabra de Dios, Pablo lo está poniendo de esta manera. Si haces las cosas malas, no esperes un aplauso. Si haces las cosas mal, espera una reprensión. ¿Te das cuenta cómo Pablo está animando y poniendo los sí y los no que debemos hacer? Sí debemos hacer, no debemos hacer. Y nosotros, hermanos, ya como adultos, entendemos perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Nadie tiene que decirnos qué es lo malo. Nadie tiene que decirnos qué es lo bueno. Tanto tú como yo tenemos en realidad esa facultad de poder distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero a veces tenemos que alguien que nos lo recuerde. A veces tomamos las cosas buenas, creemos que son malas y malas por buenas, pero en realidad nosotros, tanto tú como yo, hermano, ya sabemos en realidad qué es lo bueno y qué es lo malo.
Aquí le está hablando también a los hermanos de la iglesia. Aquí la mayoría de todos ellos ya tienen más de 18, de 20, 25 años probablemente, donde ya sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero estaban haciendo más lo malo que lo bueno, aunque estaban en la iglesia. Por eso Pablo pone las palabras deshonestas, pone la sensualidad, pone todas esas cosas, porque ellos sabían que estaban haciendo más mal que bien. Y no puedo verificarlo de esta manera, pero las palabras que está usando Pablo aquí me hace sentir que le está diciendo a la iglesia, ya no hagan esto, cambien, es diferente, Dios se va a molestar. ¿Te das cuenta cómo empieza en el principio? Que nosotros desprendemos un olor fragante a Dios. Y aquí nos está diciendo que nosotros podemos ser también aceptados por la ira de Dios. Hay dos cosas, lo bueno y lo malo. Tú y yo, hermanos, sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Así es que no nos tienen que decir simplemente, como te dije anteriormente, es bueno que alguien nos diga, ¿sabe qué, hermano? Esto no está bien. Gloria a Dios. No se moleste, hermano. Es porque quieren que ese camino, ese surco que se está haciendo sea derecho para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos ver claramente que aquí Pablo les vuelve a decir en esta carta, hagan las cosas buenas, hagan las cosas como deben ser. Y claro que se dio tiempo porque yo creo que vio que abusaron en Éfeso de sus palabras, de la confianza que tuvo que expresarlo en esta carta. Ya no sean como están haciendo. ¿Por qué? Porque si van a seguir como están, van a enfrentar la ira de Dios. Es increíble como en estos 6, 7 versículos compara las dos cosas, como olor fragante y la ira de Dios. En estos 6, 7 versículos, Pablo les está diciendo claramente la importancia de que es ser un hijo de Dios, que es lo mejor que pueden hacer, y también lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Se va de un olor fragante a la ira de Dios. Son dos cosas increíbles que las podemos ver aquí, pero Pablo en estos 6, 7 versículos, hablándoles y diciéndoles a los de Éfeso, a lo mejor en estos 6 versículos estaban la iglesia, algunos que estaban fallando, diciendo malas palabras, diciendo mentiras, levantando falsos o obscenas cosas estaban haciendo, han de haber dicho, wow, Dios me está hablando en este momento. Y yo creo que sí. Les tuvo que decir Pablo a través de esa carta. Y cuando lo estaban leyendo aquellos hombres que no estaban caminando, que estaban sus caminos todavía hacia afuera, hacia adentro, han de haber dicho, tengo que hacer las cosas mejor. Porque Pablo está diciendo caminar, andar en amor. Y nos pone también andar en luz. El que anda en luz, hermano, completamente puede ver todos los errores que están a su alrededor. Déjame regresar a lo que dice el lenguaje actual de andar en luz. Eso es lo más concerniente en estos versículos. Dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu no hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios, no sea que se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Hagan ver su error, pues sus hechos no aprovecharán de nada. La verdad es que da vergüenza, hablar de aquellos que están a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto. Más claro no se los puedo poner en esta carta. Le está diciendo, ustedes que antes vivían o amaban las tinieblas, antes ya son diferentes, ya somos diferentes. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos un día en las tinieblas? Que hacíamos las cosas que no correspondían como un ser humano. Éramos aquellos que vivíamos en la oscuridad. Más ahora les dice, ahora ya ustedes son diferentes. Ya no están en esa situación. Ustedes ya andan en luz, caminan en luz. Y me gusta aquí cuando lo pone, dice, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios.
andando en luz refleja que tú conoces a Dios. Cuando tú llegas a una intimidad con Dios, cuando llegas a tener una experiencia con Dios, las cosas cambian, hermano. Lo negro se convierte en blanco. Lo negro se convierte en blanco. Y les da diciendo, tú andabas. Si te das cuenta, le está hablando a la iglesia que ya había aceptado a Cristo como su Salvador. No está hablando al inconverso, está hablando a la iglesia. Y le recuerda, acuérdate cómo andabas antes en la oscuridad, pero ahora ya estás a la luz de Cristo. Y les vuelve a decir y los anima. Y en estas conversaciones que yo puedo ver, en estos cuantos versículos, apenas llevamos en el 9, 10 y 11, cómo en realidad nos está poniendo que nosotros, nuestra responsabilidad como hijo de Dios es caminar en luz. No se puede caminar entre la sombra y la luz. Cuando camina uno en las sombras es más fácil que tropieces. Cuando caminas en la oscuridad es más fácil que caigas más y más y más. ¿Cuántas veces tú no te levantas en la noche y vas a hacer algo cuando está toda la luz apagada? ¿Cuántas veces nos hemos golpeado? ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño en un dedo del pie, en algún lado? Porque andamos en la oscuridad. Pero cuando ahora andamos en luz, todo es diferente. Podemos ver exactamente todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que está alrededor. Aún fíjate que podemos ver al enemigo cuando quiera levantarse contra nosotros. Esa es una de las ventajas de andar caminando en luz. En la luz va a ser, dice aquí, que va a ser todo expuesto. A la luz todo va a ser expuesto. Si hay algo que pudiera estar en contra nuestra, hermano, es más fácil detectarlo cuando andamos en luz. Pero cuando andamos en oscuridad, ahí es más difícil porque ni siquiera vemos al enemigo, que puede atacarnos por atrás, por adelante, por abajo, por cualquier lado estamos a la deriva de él. Puede atacarnos por detrás, por delante, no lo podemos observar. Pero cuando andamos en luz, hermano, es completamente diferente. Si el enemigo se quiere levantar contra nosotros, tenemos la oportunidad de verlo de lejos, podemos pensar qué podemos reaccionar ante eso. Y por eso, hermano, cuando andamos en luz es más fácil enfrentar todos los problemas, porque podemos detectarlos de lejos. Y cuando dice aquí, cuando la luz viene, todo queda al descubierto. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que con la luz podemos tener toda la oportunidad de observar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Podemos ya ver dónde pudiéramos haber caído, brincamos, vemos, quitamos, esquivamos cualquier obstáculo. Es más fácil cuando andamos en luz que cuando andamos en tinieblas. Imagínate en tinieblas, caminar en los obstáculos es más fácil de hacernos daño a que andamos en luz, podemos esquivarlo. Por eso que dice, a la luz todo va a resplandecer. A la luz todo va a salir. Por eso nos recomienda que andemos en luz. Que no buscamos nuestra vida, nuestro caminar en Cristo. Y nos lo pone de ese sentido que dice, cuando la luz brilla, todo queda al descubierto. Y puede verse como es la realidad, porque eso está escrito. O sea, cuando se expone la luz, queda todo expuesto. Ahí, cuando nosotros empezamos a caminar en luz, nos empezamos a dar cuenta de todos nuestros defectos. Simplemente con esta camisa blanca, nosotros inmediatamente podemos distinguir cuando hay una mancha en esta camisa. Pero cuando estoy en la oscuridad, hermano, no puedo ni siquiera ver esa mancha. Pero cuando me expongo a la luz, que me estoy acercando a la luz, puedo ver inmediatamente todas las manchas que puede haber en mi camisa. Eso es lo mismo, espiritualmente hablando. Cuanto más me acerco al Señor, cuanto más me acerco a la luz, empiezo a darme cuenta más y más y más de mis errores. Pero cuando camino en grises, colores grises, no puedo detectar si en realidad es bueno o es malo. Estoy neutro. El gris es la combinación del blanco y el negro.
Y cuando tú andas en negro, pues gloria a Dios porque, bueno, no gloria a Dios, pero déjame decirte, es difícil caminar en la oscuridad, en lo negro. En lo blanco, lo que es la luz, es más fácil de detectar cualquier cosa que pudiera venir en contra nuestra. Es más fácil caminar, nuestro caminar, dirigirnos. Pero cuando a veces nosotros como cristianos andamos en lo gris, que ni es blanco ni es negro, y no podemos definir exactamente bien cuál es el color más aproximado. Cuando andamos en lo gris, hermano, no podemos detectar bien si es negro o es blanco. Preferible estar negro o estar blanco. Es a lo que se refiere. Así que la palabra de Dios es la que nos trae a nosotros esa luz, ese brillo para seguir adelante. Y debemos andar en sabiduría, como lo dice claramente. En el versículo 15 de la Reina Valera, desde el 14, te voy a leer. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo dice claramente, andar en sabiduría, andar a través del consejo de Dios. Todas las cosas que nosotros podemos tener como sabiduría es a través del consejo de Dios. Sabiduría quiere decir darle la oportunidad a Dios que nos ayude a aconsejarnos, a resolver nuestros problemas. Hay muchas veces que nosotros, como seres humanos, queremos resolver los problemas y tomamos en realidad nuestro propio criterio. Tomamos en realidad lo que nosotros queremos hacer referente a un problema. Pero yo me he encontrado a través del tiempo, hermano, que la sabiduría es simplemente esperar a que Dios nos diga la respuesta. Les decía yo anteriormente, la sabiduría es decirle involucrar a Dios en todo momento. Incluso cuando vas a un lugar de punto A a punto B. Simplemente decirle al Señor, voy de aquí a este lugar a aquel lugar, pero dime por dónde debo irme. Y déjame decirte, cuando nosotros involucramos a Dios en todo nuestro caminar y en todas nuestras decisiones, Señor, ayúdame a hacer esto. Señor, ayúdame a lograr esto. Señor, ayúdame a seguir en esto. Cuando tú involucras a Dios en todas las cosas de tu caminar diario, no simplemente cuando hay problemas, porque lo normal es cuando tengo un problema es cuando le pido dirección a Dios, pero solamente cuando viene el problema. Pero cuando nosotros en realidad involucramos a Dios en nuestro diario caminar, en nuestras decisiones diarias, yo le llamo a eso sabiduría. Porque para Dios, un segundo, hermano, que sea para ti, le digo muy simplemente y lo he puesto de esa manera. Un ejemplo en el cual hoy las videocaseteras hay la manera de que estás viendo una película y le aprietas un botón de pausa y se queda pausado. A veces nosotros cuando tenemos un problema, el tiempo es relativamente exacto para Dios. Es perfecto. Pero un segundo para ti y para mí es largo para el Señor porque sus planes son perfectos. Y lo que hago yo a veces, casi la mayoría, cuando veo un problema, viene y lo pauso. Así como la videocámara, lo pauso y me da tiempo no a responder, no a decir algo, sino simplemente decirle, Señor, ¿qué hago? En ese segundo, hermano, en ese segundo donde involucramos a Dios, que le decimos qué hacemos, déjame decirte, va a ser lo más correcto y lo más sabio que puedes hacer en tu vida. Y después quítale la pausa. Viene el problema y Dios hace algo grande y maravilloso. No te voy a decir qué es lo que hace, pero
Él se mueve en maneras increíbles, sobrenaturales, que la respuesta tuya va a ser la más correcta que puedas tomar. O la reacción tuya va a ser la más correcta que puedas tomar. A eso le llamo yo sabiduría. En cualquier situación, Dios mío, acompáñame de aquí a donde voy. Señor, ahora esto. Señor, involúcralo en todas tus decisiones. En todas las cosas. Señor, tengo pensado comprar esto, pero dime tú qué es lo más correcto. Quiero, Señor, hacer esto, pero qué es lo más correcto. Y no te tarda ni un segundo, hermano, donde le digas a Dios, ayúdame a tomar la decisión. Simplemente cuentas con ese poder, con esa luz tan inmensa y grande que es Dios, y simplemente por el hecho de decirle, Señor, ayúdame. Algo sucede en el ambiente espiritual, hermano. Algo sucede en la cosa infinitamente perfecta. Algo sucede con Dios maravilloso. Algo sucede cuando Dios empieza a obrar, porque Él puede obrar desde una milésima de segundo, en un milisegundo, en un minuto, en tantas cosas, hermano. Yo no sé cómo trabaja eso, pero Dios sí sabe cómo trabaja. Lo que sí entiendo es que Dios trabaja. Eso sí lo puedo entender. Cuando pido sabiduría, Dios trabaja. No sé cómo lo hace, no sé cómo es la situación, pero yo sé, hermano, y soy confidente en realidad de que si yo en ese segundo involucro a Dios en esta decisión, involucro a Dios en este plan, involucro a Dios en toda decisión, involucro a Dios en todo mi caminar, algo grande se mueve universalmente, infinitamente, en lo sobrenatural, en las cosas más grandes, porque es Dios. Y si Dios está a tu favor, ¿qué mejor respuesta vas a poder dar? ¿Qué mejor decisión vas a tomar? ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermano. Simplemente. Ahora te das cuenta cómo es caminar en sabiduría, poner en plan siempre a Dios. Involucrar en todo a Dios. En toda decisión, en toda respuesta, involucrar a Dios. Es lo que estamos viendo aquí cuando dicen, tengan cuidado de cómo se dirigen, tengan cuidado de cómo hacen las cosas, percátese de lo que está mal. Y los está dando aquí en esta manera, en el versículo 15. Te voy a leer la que dice el lenguaje actual. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. O sea, en realidad tú sabes bien si te comportas bien o te comportas mal. En realidad tú sabes si te portas bien o te portas mal. ¿Sí o no, hermano? Por eso lo dice aquí, tengan cuidado de cómo se comportan. Tú sabes bien cuando te portas mal, hermano. O cuando te portas bien. Y les dice Pablo, dense cuenta de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. ¿Te das cuenta? Y lo dice en el lenguaje actual y dice, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Así lo ponen, venlo ahí. Pero como dice aquí, vivan como gente que piensa lo que hace. ¿Y cómo? Tomando en cuenta a Dios. Pensemos en momentos de involucrar a Dios en todas las cosas. Esa es la sabiduría. Piensen, ustedes saben bien cuando están actuando mal y cuando están actuando bien. Pero en realidad dice, piensen, cuidado. Y luego dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo en tiempos malos. No sean tontos, sino traten de averiguar todo lo que Dios quiere que hagan. Cuando dice aquí que traten de averiguar todo lo que Dios quiere que hagan, eso es sabiduría. Por eso es muy importante, hermano, que tú y yo usemos la sabiduría diariamente. Diariamente quiere decir involucrar a Jesús en nuestras vidas. Involucrarlo aun cuando tú vas manejando, aun cuando estás en casa cocinando, aun cuando estás en cualquier momento, hermano, habla con el Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, gracias por estar conmigo.
Aunque estés cocinando, puedes decirle, Señor, cuídame, aquí estás, mira, ¿qué hago de comer? Señor, ¿qué hago esto? ¿Qué? Involúcralo en todas las áreas de tu vida, desde todo. Él se agrada, hermano, cuando tú platicas con Él. Él se agrada simplemente cuando le dices, ahora ¿qué hago de comer, Señor? Te va a dar sabiduría. Ahora ¿qué hago para esto? Y el Señor te va a dar sabiduría. Ahora ¿qué hago? Simplemente porque es Dios. Simplemente porque se trata de Él. Y te dije ahorita, no sé cómo trabaja esto. No tengo ni la menor idea. Pero lo que sí sé, que cuando yo tomo en cuenta a Dios, que tomo en cuenta al Señor Jesucristo, mis ideas, mis pensamientos y mis decisiones son mejor que las que pudiera tomar yo. Participemos a Jesús siempre. Participémoslos en todas nuestras decisiones, simplemente porque Él es Dios. Y te vuelvo a repetir, no sé cómo trabaja esto, pero Dios está siempre a nuestro favor. Y cuando Dios está a nuestro favor, déjame decirte, las cosas son mejores de lo que esperamos. Así es que, hermano, gracias por esta tarde que has estado con nosotros. Hemos visto la maravilla que le pone Pablo a la iglesia, la confronta, le dice que piensen diferente, ya no digan malas palabras, ya no esté la sensualidad, porque le está hablando directamente, lo está enfrentando a la iglesia. Así es que les dice y les recuerda, ustedes son hijos de Dios. Ustedes en un tiempo vivían en la oscuridad, ahora viven en la luz. Caminen como es digno del Señor, caminen como es. Y también andar en sabiduría, que lo dice, caminen conforme a Dios, caminen conforme a lo que ustedes saben hacer. Dense cuenta cuando hacen el bien y cuando hacen el mal. Y esa es una oportunidad que nos da el Señor en esta tarde. Tanto tú como yo sabemos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Sabemos porque tenemos uso de razón, tenemos la experiencia y yo creo que también la sabiduría va a depender mucho de cuánto tú y yo participemos a Dios en cada decisión, en cada momento de nuestra vida. Es lo más importante. Y les dice, recuerden, están del lado del Señor. El Señor está de su lado. Ustedes son hijos de Él. Compórtense conforme es digno de un Padre tan hermoso como lo es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, gracias. Espero que haya sido de gran bendición como lo es para mí. Involucra al Señor Jesús en todas las decisiones. Involúcralo en todo momento, aún en tu carro, aún en la noche, en cualquier instante. Dile, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Así es que, hermano, gracias. Nos estamos viendo el domingo. Recuerda, tenemos el servicio a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Te esperamos aquí en la iglesia, lo tenemos igualmente en los autos. Y que tengas un buen viernes, cena rico, abraza a tu familia, dale un beso y nos vemos este domingo. Dios te bendiga.